Bienvenidos queridos amigos a este repaso de la lección número 11 con el ministerio Viviendo por la Fe. Es un placer nuevamente estar con ustedes y esperamos que la paz del Cristo nos acompañe en este repaso. El día martes encontramos una historia bastante interesante. Pareciera sacada de contexto, ¿no? Pareciera. Sí, pero sí tiene importancia para lo que viene a futuro. Así es. Porque encontramos allí la descendencia genealógica de Jesús en este incidente. Por eso es que es importante y se dio precisamente en ese momento cuando José estaba pasando por esta situación. Correcto. ¿Ve? Entonces encontramos acá la historia que hay entre Judá y Tamar. ¿Quién era Tamar? Bueno, para el que no lo sabe, ya lo va a descubrir. Bien. Vamos a leer en el capítulo 38, 38, ¿no? Sí, Génesis 38, el versículo 1 y 2. Así es, dice. Así que vamos a orar primero. Oremos, cariñoso Dios, gracias Señor por este momento especial para estudiar tu palabra. Permite que tu Santo Espíritu pueda ayudarnos a entender y a comprender y poder explicar de acuerdo a tu santa y divina voluntad. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien. Leo entonces Génesis capítulo 38. Hay unos textos también que quisiera además del 1 y el 2. Leo. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a casa de una adulamita que se llamaba Ira. Allí conoció Judá a hija de un cananeo, el cual se llamaba Súa. La tomó y se llegó a ella. Después Judá tomó para su primogénito, él ya tuvo un hijo llamado y esta se llamaba Tamar, ¿vale? Que son los dos personajes de esta parte de la historia. Correcto. Finalmente ocurre una serie de eventos donde estos primeros hijos de Judá, y Onán, eran terriblemente malos. Fíjate que hay algo interesante que me parece interesante. Hay una cosa que me parece interesante aquí. Dice el versículo 9, sabiendo Onán que la descendencia no sería suya, cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Y yo siempre me pregunté, pero ¿cuál era la maldad allí? O sea, si él no quería casarse, no quería estar con ella, porque la maldad no era en sí porque vertiera en tierra, que ya era suficientemente grave, sino que la maldad mayor era que él sabía que su hermano no tuvo herencia, o sea, no tuvo descendencia. Y él no quiso darle descendencia a su hermano, porque el hijo que tendría no iba a ser de él, sino como descendiente de su hermano. ¿Qué maldad puede haber en el corazón del ser humano cuando sabes que un ser querido o alguien cercano, o incluso un hermano de la iglesia, que también son como hermanos de sangre, por la sangre de Cristo, claro, somos capaces de negarles algún favor, algún acto de bondad, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto personas, y nosotros quizás hemos sido partícipes de ellos, de no darle la ayuda a alguien porque, yo qué sé, o es mala paga, o tiene problemas y por lo tanto no es digna de ser ayudada? Qué triste, Abraham. Sí, es tremendo lo que pasa y en nuestras iglesias. Debemos más bien buscar, ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y el ejemplo de muchos personajes bíblicos que se dejaron moldear por el Espíritu Santo y lograron grandes cosas. Así es. Mira, esta historia es completa, el capítulo es completo. Justamente quería comentarte algo más para leer otro texto, ¿no? Dice, sabemos que luego Judá se preocupa porque sus dos hijos, los primeros, se mueren, le queda un tercero que es muy jovencito y usa la excusa, mira, cuando él ya crezca yo te lo doy, ¿vale? Entonces se hizo, como decimos en Venezuela, se hizo el loco. Y la pobre Tamar esperando. Se olvidó de su promesa. Se olvidó. Y entonces esta mujer se le avisa, porque ella estaba pendiente de que se le diera a su esposo. Y ya sabía que el último hijo ya estaba en edad para casarse con ella. Entonces alguien va y le dice, le informa en el versículo 11, en el versículo 12, versículo 13, dice, y avisaron a Tamar diciéndole, tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, se cubrió con velo para no ser reconocida y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, pues veía que se la había crecido y que ella no le era dada por mujer. Finalmente, cuando Judá la vio, la tuvo por una ramera, pues ella había cubierto su rostro. ¿Cómo se
como se sean las rameras de ese en tiempo. ese tiempo. Entonces se apartó del camino para acercarse a ella y sin saber que era su nuera le dijo, déjame ahora llegarme a ti. Y ella le preguntó, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él le responde, te enviaré un cabrito de mi rebaño. No tenía en ese momento para pagarle los servicios. Oye, Exacto. eso sí es extraño, ¿no? Que ese tipo de servicios Daban crédito. daban crédito. Claro, yo supongo que una verdadera ramera quizás no le iba a aceptar, exactamente. pero era una situación especial y Exacto. digamos que Tamar aprovechó la situación. Sí, Vale. es que era todo se había planificado, lo había planificado. Sí. Así que bueno, salió así. Pues. Tristemente, bueno, ese es el camino del pecado, ¿no? Que Sí. vamos nosotros buscando cómo resolver el problema que tenemos. Uh-huh. Y claro, Y ya no buscamos que Dios solucione el problema, sino que nosotros, por nuestros propios medios, solucionar un problema que Dios puede solucionar. Así es. Bueno, finalmente dice que él le dice qué prenda te daré, porque ella acepta el crédito. Ella le dice, pues dame tu sello, tu cordón y el bastón que tienes en tu mano. Judá se los dio, se llegó a ella y ella concibió de él. Uh-huh. Luego se descubre que Tamar está embarazada. Y lo que hace Judá primero que es lo que hacemos la mayoría. Lo que hacemos la mayoría cuando creemos que nuestro pecado la juzgó, le dijo que era una ramera, imagínate. y que había que matarla. Ajá. Bueno, ese era ¿cómo te digo el juicio yo? para esas personas. Sí. Tanto para hombres como para mujeres, hay que tomarlo en cuenta. Pero ciertamente en aquella época, como hasta nuestra época, los hombres tienden a abusar muchas veces de su poder y su autoridad. Él le dice, pues, ¿quién me ha de matar? Pues bueno, ¿con quién te acostaste? ¿Quién fue la persona? Y ella le dice, pues bueno, el que me dio estas prendas. Que es el dueño de esto, del sello, del bastón y del cordón. Fíjate que él había incluso dicho que la quemaran. Imagínate. Qué fuerte. Te recuerdas David, ¿no? Juro por Jehová que ese hombre es digno de muerte. Y resulta que cuando se descubre, él dice, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a mi hijo Selah. Y nunca más la conoció, es decir, más nunca tuvo relaciones con ella. Uh-huh. Y luego aconteció que al tiempo de dar a luz había gemelos. Y sucedió durante el parto que uno de ellos sacó la mano y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este es el primero. Pero volviendo él a meter la mano salió su hermano y ella dijo, ¿cómo te has abierto paso? Por eso lo llamó Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y lo llamó Sara. Uh-huh. Muy bien, entonces resumiendo toda esta historia, tenemos que, en primer lugar, este incidente pasa una vez que venden a José. Segundo, entonces Judá abandona a sus hermanos porque ya había diferencia de opiniones, cómo se tenían que llevar las cosas dentro del seno de la familia de Jacob. Así es. Y entonces resulta ser que estos hermanos eran homicidas. Entonces él no pareciera que no cuajó allí, no cuadró y tuvo que abandonar a sus hermanos. Y busca una esposa cananea. Un error, porque recordemos que ellos eran el pueblo elegido por Dios. Exactamente. Y se iban a buscar a una persona que no adoraba a Dios, sino adoraba ídolos por allí. ¿Qué puede pasar? ¿O qué puede esperarse de una situación como esta? El gran problema la unión de yugos desiguales. El gran problema. Sí. Y bueno, tiene 3 hijos. Uno se llama Onán y Sela. Su primogénito se casa con una susodicha Tamar. Y era muy malo, de muy mal proceder, que Dios le quita la vida a Er. Y luego Onán se acerca a ella como tenía que ser, claro, para proyectarle la descendencia a su hermano, pero también hace actos en contra de lo que Dios pide de nosotros. Así también es eliminado. Y entonces ahí Judá se puso allí como, oye, si le doy al tercero, pues a lo mejor y se muere también. Qué triste que a veces eso pasa, que no nos cuesta. Bueno, los padres, pienso que les pasa mucho a los padres, no he sido padre todavía, pero existe a veces esa costumbre de ver que los hijos han actuado mal y antes de aceptar de que los hijos son responsables por sus propios errores,
No. Siempre hay un tercero. La culpa es de los demás. Es tremendo. No reconocemos los errores, ¿no? De los Sí. hijos a veces. Muy bien, entonces, pero Judá le promete a Tamar, mira, cuando Sela crezca, yo te voy a dar al muchacho para que se casen y así le permitan la descendencia suya. Entonces, pero pareciera que se olvidó de esa promesa a Tamar, pero Tamar no se olvidó de esa promesa. ¿Qué es lo que hace ella cuando sabe que su suegro está por allí cerca trasquilando ovejas? ¿Qué es lo que sucede? Ella inmediatamente toma la iniciativa, se va al sitio, se hace pasar por prostituta. Judá pues quiso satisfacer sus deseos carnales con ella y resulta ser que se fueron a la cama y ese primer contacto fue suficiente como para quedar embarazada y de mellizo, imagínate. Sí. Tamar le pide como garantía su sello, el cordón y el bastón y queda embarazada. Es acusada como prostituta, pero Tamar desenmascara a su suegro. Qué fuerte. Y Judá comprende la situación. Oye, qué injusto fui yo. Claro. ¿Ves? Y entonces él se disculpa, más justa ha sido ella que yo. Sí. Tamar tiene mellizos. El segundo hijo se llama Fares y que significa traspasar. ¿Y quién es Fares? Es el antepasado del rey David. Así es. Y por supuesto, en la línea genealógica llega hasta Jesús. Vean lo importante. Entonces Tamar es importante porque es una de las primeras damas que aparecen nombradas en la genealogía de Jesús. Así Entonces, de las 4 mujeres, pues son 4 mujeres que se mencionan ahí en la genealogía de Jesús. Primero Tamar, luego está Rahab, Ruth y la esposa de Urías. Así es. Entonces, ¿qué lección podemos sacar y aprender de esta historia? A mí me encanta esta frase que dice, así como Dios salvó a Tamar mediante su gracia y transformó el mal en bien, también salvará a su pueblo mediante la cruz de Jesús. Amén. Y en el caso de José, convertirá los problemas de José en la salvación de Jacob y sus hijos. Esa habilidad solamente la tiene Dios Abraham. Claro, Él es el único. Dice que es lo que nosotros, o sea, lo que se esperaba, pues, la llegada del Mesías, en medio de esta situación. Y siempre Dios, los errores que cometían los seres humanos, que eran los responsables de cumplir la profecía mesiánica, Claro. Eran nuevamente, Dios lo ponía recto, transformaba el problema que tenían y lo transformaba en victoria. Amén. Así que nosotros debemos de aprender de eso. Nosotros debemos aprender de que en medio de las dificultades, cuando estemos presentando alguna dificultad, hay que clamar al Señor. Él es el único que puede solucionar nuestros problemas. No nos pongamos con nuestro propio esfuerzo. Sí es verdad que debemos utilizar nuestras habilidades, pero ponerlas al servicio de Dios para que Él pueda entonces solucionar lo que nosotros vayamos o estemos presentando en algún momento de nuestras vidas. Quizás en este momento estemos pasando por un problema muy difícil, pero el Señor tiene la solución a todos los problemas. Primero que debemos darle tiempo al Señor allí en el estudio de su palabra, en la oración ferviente. Dios ha colocado todos los mecanismos y las herramientas para que nosotros podamos llegar o alcanzar el propósito con el cual Dios nos trajo a la existencia en este mundo. Amén. Bien, si te parece, tenemos una palabra de oración para pasar al siguiente segmento. Querido Señor, gracias porque tú solamente tienes la habilidad de reconvertir, de reencauzar una situación adversa. Te damos gracias, Señor, porque solamente un Dios lleno de gracia puede hacer eso. Amén. En la cual nosotros gozamos hoy. Permítenos, Padre, comprender que tu amor va más allá de nuestra comprensión y estás dispuesto a hacer todo lo posible por redimir a tus hijos. Amén. Son cosas que te agradecemos en el dulce nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Amén.